estoy conociendo recién ahora, así que me encantaría poder darle una presentación. Ella es Laura, supongo que la mayoría sabe quién es, pero ella es Laura Fuloni, nacida en Buenos Aires en 1976, es una ingeniera civil que desempeña en el sector público, donde aplica una mirada pragmática y resiliente a la gestión de obras, infraestructura, y esa perspectiva entre lo técnico y lo humano también atraviesa su escritura. Actualmente ella cursa una maestría de psicología organizacional. Miren lo que hay acá, miren a su alrededor. Su recorrido vital, marcado por la supervivencia al cáncer y al camino de la maternidad a través de la adopción, la llevó a explorar los límites de la reconstrucción personal. En la actualidad reside en la ciudad de Ushuaia, de la provincia de Tierra del Fuego, donde combina su trabajo con el trekking de montañas, herramienta clave en su proceso de sanación. Y bueno, sin más que alegar, acá me voy a acercar para estar escuchando atentamente. Le cedo la palabra a Laura Fuloni, que nos presenta Construir en un Puente. Gracias. Bueno, buenas noches. Gracias a todos. No, yo lo comento como un esquema real. A ver. En un programa de hace una semana atrás salió el... Me hubiese gustado que no estuviera la gente de ahí, que se interfiere tanto el sonido, pero bueno. Si se acerca, viene nosotros la vamos. Perfecto. Ahí está. Ahora sí, ahora sí. Cultura. Bueno, y que tiene que ver con el trabajo como real y popular. la mayoría saben, soy ingeniera civil y en ese sentido hubo un encuentro, la mayoría de estos años de profesión dediqué mi carrera a diseñar estructuras que soporten cargas externas, o sea, el hormigón, el acero y grandes infraestructuras. Pero llegó un momento en que mi propia estructura interna colapsó y sufrí una fatiga que no vi venir. Me caí fuerte. Perdón que leo, pero estoy un poco nerviosa. Y en Mendoza, el 50%. En este libro, Construir un Puente, Ingeniería de la Vida Cotidiana, mayores de 15 años, nació de la necesidad de aplicar el rigor de cálculo estructural a lo que es la resiliencia humana. Es el manual que tuve que escribir para volver a empezar cuando el plan original de mi vida se rompió. No pudieron terminar su primaria. Y no hablo desde la teoría, ¿no? Lo que ven en este libro es el resultado de un ensayo de carga real. He tenido que reconstruirme desde cero después de caerme 1000 veces, enfrentando desafíos de salud y crisis personales que pusieron a prueba cada uno de mis cimientos. Tuve que declarar en quiebra mis viejas creencias para poder levantar una estructura nueva, más auténtica y sobre todo mucho más sólida. Bueno, lo que ven en las fotos de fondo, la mayoría son de Ushuaia, mi casa. El 40% en Mendoza. Mi laboratorio, que es la montaña. Para mí el trekking no es solo un deporte. Aparte no soy muy buena en los deportes, como todos me conocen. Es mi forma de enfrentar los problemas y procesar mis propios comienzos. En la montaña, cuando el clima se pone hostil y el sendero desaparece, no sirve la autocompasión, sirve la estrategia y el próximo paso. Cada laguna y cada cumbre que ven ahí fue un hito en mi recuperación y la prueba de que aunque nos caigamos 1000 veces, siempre podemos recalcular el camino para seguir subiendo. Achica. Hoy les presento no solo un libro, les presento una invitación a ser los directores de su propia obra y a entender que aunque la estructura ceda, siempre tenemos la capacidad de diseñar un puente nuevo hacia lo que sigue. Gracias a la editorial Libela, gracias al Ente Cultural Patagonia, a la editora Cultura Fueguina por darme esta oportunidad y a cada uno de ustedes por acompañarme en esta presentación, en esta inauguración nuevamente de mi libro. Los espero, si quieren que les firme algún ejemplar, la mayoría ya los tiene, pero bueno, si quieren alguno,
aparte. La creación. Y bueno, Estamos pensando cómo si quieren integramos charlar la vida también con sobre la sus vida. propias Nos va a absorber. construcciones de puentes. ¿Qué hacemos Muchas con la gracias. IES y con la inteligencia social, con la ¿Alguna pregunta que hacerle? inteligencia A mí artificial? me surge Nos por preguntamos qué como dirigentes, ponerlo como en palabras militantes a de estos todo espacios, esto, porque cómo ¿qué surgió la responsabilidad idea de tenemos escribir un libro frente a las o empezar a políticas que escribir, vienen cómo nació todo de la eso. IA? En realidad, yo, de la bueno, violencia en las instituciones como bien educativas dijiste en la culturales. presentación, soy Entonces, ingeniera ¿quién y intervino? bueno, cuando escribí el libro estaba cursando la maestría en psicología organizacional. Siempre tuve la inquietud con el tema de la psicología y bueno, ahora ya me recibí, ya soy magíster. Defendí mi tesis el 20 de marzo, hace poquito. El Ministerio de Seguridad. Así que el próximo libro Sí. yo voy a poner Señores padres, que ya soy magíster. Pero bueno, la ustedes idea no fue que y controlan a sus siempre hijos, escribí. van a ser Para mí, responsables nunca se me había ocurrido económicamente escribir por los para otros policías que se o muevan escribirlo en para cualquier situación mostrarlo de al conflicto, mundo. cualquier institución. Y justamente Y van a los tener que últimos pagar procesos de posiblemente crisis con una que multa, tuve me llevaron a ponerlo en palabras y esas palabras fueron un borrador y ese borrador, bueno, se empezó a transformar en palabras y me di cuenta que tenía la posibilidad de hacerlo con el acompañamiento obviamente de profesionales de la editorial, pero después, bueno, me di cuenta también que tenía el talento guardadito para poder hacerlo y más que nada que otras personas, como me pasó a mí, que muchas veces me sentí sola en muchos procesos que me tocó pasar, si pueden encontrar en el libro una compañía o alguien que haya pasado por algo similar y que les pueda dar una compañía, justamente estar a saber que alguien más estuvo ahí, eso ya para mí es un montón. Así que por eso decidí publicarlo y bueno, que sea para eso, ¿no? Para ayudar a todos. Decía Ricardo, ¿qué hacemos mientras tanto? ¿Nos ponemos a llorar? No. Yo quiero saber si estás trabajando en otro libro, hay algo por ahí a futuro, trabajando con tantos niños, si vas a seguir escribiendo, porque me encantó. Definitivamente voy a seguir escribiendo. Empecé un borrador de una segunda parte, pero bueno, con todas las obligaciones de terminar la maestría y bueno, laborales, y todavía no me pude sentar a decir, bueno, sí, es por ahí que quiero ir, o la segunda parte va a ir por otro carril, pero sí, definitivamente voy a seguir escribiendo. Sí. Tiene que ver con varios. Lo cultural no es exclusivamente. En principio voy a seguir en esa misma línea. En principio voy a seguir en esa misma línea sobre mis propias experiencias, aplicando justamente este principio de la ingeniería de la vida cotidiana y de esta combinación de lo que es la ingeniería con las emociones humanas que nos atraviesan a todos. Llevando la palabra, que es una herramienta de poder. Yo tengo La otra. comunidad que no ¿Cómo tiene fue el esa proceso palabra de seleccionar para un comunicar, título en sí, visibilizar construir un puente? O necesidades sea, que ¿por qué? tienen, ¿Cómo y hiciste? lo hacen a través de ¿Qué un fue lo que papel, te tomó la decisión? Sí, bueno, este va y a a ser través el de título? 4 líneas. Fue un proceso también, fue un proceso. El primer borrador fue este libro es un puente, pero era medio raro decir este libro, o sea, decir este libro se llama este libro, o sea, era medio raro, pero la idea es justamente esa ingeniería de la vida cotidiana y construir un puente es la metáfora de lo que son lo que somos los seres humanos, porque yo al principio del libro digo, este libro es un puente entre la mujer que fui, la que soy y la que elijo ser, pero la metáfora y la analogía del puente se pueden aplicar en cualquier circunstancia humana, no solamente en ingeniería. Parece que fuera un manual de ingeniería, porque podría haber puesto cómo construir un puente y estaría lleno de cálculos que no le interesaría a nadie, salvo los alumnos que tengo de la Facultad de Ingeniería.
en lugares Sí, donde y no hay ingeniería de internet, la vida cotidiana fue eso, ¿no? De cómo en el día a día Entonces, es yo, un de desafío alguna muy manera, interesante mi mente el planteo ingeniera, incluso de la antes de ser cultura, ingeniera, educativo, la fui aplicando y bueno, eso en el libro lo fui haciendo como una justamente analogía y una combinación que me resultó bastante buena como para transmitir, ¿no? Lo que quería transmitir. Y creo que por las opiniones que tuve de los lectores hasta ahora, la mayoría fue interpretando eso. Yo creo que hay que cambiar el ADN. Sí. Mucha gente me ha dicho, o sea, la mayoría de los comentarios son sobre eso, ¿no? De que me sentí identificado o identificada. El libro me llevaba a leer y leer sin parar porque quería seguir sabiendo cómo seguía la historia. Desde ahí tenemos y la esas misma cosas escuela. fueron muy lindas. Una persona incluso una persona un día me llamó y el resto sentado allá en Ushuaia nosotros. y me llamó y me dijo, sí, quería hablar con la autora del libro, con la señora Fulioni. Y yo podría haberle dicho, ay, sí, abre la secretaria. Y no, le dije, sí, soy yo, ¿qué necesita? No, porque yo quiero comprar el libro, me dice, porque no voy a poder asistir a la presentación, porque yo hice una presentación en Ushuaia el 23 de enero. Y me dice, no voy a poder asistir a la presentación, pero quiero comprar el libro. ¿Dónde lo puedo comprar? Le digo, yo lo estoy vendiendo de manera directa, así que se lo alcanzo, porque justo tenía una entrevista en la radio, en la tele, no sé, y salía del trabajo un momento y paso por su casa. Ushuaia es muy chica para los que no conocen, pero es chica en comparación con una ciudad como Buenos Aires, ¿no? Y bueno, salí del trabajo, fui a la tele y pasé por la casa de la señora, y cuando sale la señora veo que tenía un gorrito de lana tapando su cabeza que no tenía pelo, ¿no? Obviamente estaba atravesando un proceso de quimioterapia y nos pusimos a charlar y me emocioné mucho porque ella vio mi teléfono, mis redes y se comunicó porque quería, y después obviamente también subió que era un libro re lindo, recomendable, y bueno, esas cosas ya me sentí realizada y plena con Adela, se llama la lectora. Con todo respeto a los médicos, a los hospitales, no, el cuidado pasa por las escuelas, el primer cuidado. El paradigma del cuidado tiene que estar instalado en las instituciones educativas y culturales. Si no hay cuidado hacia las emociones que se atraviesan cuando uno escribe sobre su propia vida son muy contradictorias, porque vas desde un extremo al otro y esos extremos a veces son difíciles, más que nada cuando tuve que escribir sobre mi proceso de la enfermedad, ¿no? Del diagnóstico, y en eso tuve muchísimo acompañamiento de parte de la editora, Cintia se llama la editora, y Cintia hicimos una videollamada, un par de videollamadas cuando estábamos en el proceso de edición del libro, y ella me dijo, mira, el capítulo donde vos hablas sobre tu proceso, sobre tu diagnóstico, es muy cortito, me dice. Me parece que da para mucho más. Y yo me quedé mirándola como diciendo, no sé si quiero volver ahí. Y me dice, sí, yo te entiendo, me dice. Haz una cosa, si querés. Igual es tu libro, vos escribí lo que quieras si querés seguir así. Pero me dice, haz una cosa, podés escribirlo como si fuera que le pasó eso a otra persona. Entonces lo escribís en tercera persona, como que le pasó a otra persona, y te lo despersonalizás. Así no te atraviesan tanto los sentimientos, y me salieron de un capítulo así cortito, me salieron 2 capítulos. Así que las emociones a veces justamente uno se tiene que despersonalizar porque a veces es muy intenso, pero obviamente, no sé, cada vez que lo leo
se me cae una lágrima. Y yo misma lo escribí, o sea, es muy loco. Pero está bueno, está bueno. Justo te iba a preguntar eso, si pueden leerlo, qué sensaciones te había dado y qué se siente leerlo y saber que están sus palabras, sus vidas, sus experiencias, en lo que sentiste además de la emoción. Sí, es un sub y baja porque, bueno, justamente me lleva a esos momentos nuevamente. Es muy emotivo también, bueno, la mayoría de los que están acá me conocen, pero para las personas que no me conocen, varias personas, no sé, una amiga me dijo, Laura, yo te conozco desde los 13 años y conocía toda la historia, pero no conocía cómo la habías vivido vos, o sea, capaz que vos me lo habías contado, pero no sabía cómo lo habías vivido vos. Y no podía parar de leer, me dice, me quedé hasta la 1 de la mañana y me reatrapó cómo lo escribiste y cómo porque hasta tiene algunos toques de humor, ¿no? Porque justamente en los procesos más difíciles el humor es lo que también nos salva, ¿no? Gracias. En el momento que vos, calculo que con la enfermedad, una enfermedad así, uno tiene miedos, sensaciones de que se puede terminar. Cuando te diste cuenta de que te habías curado, pero te habías quedado en una meseta, ¿cómo fue y cuándo te diste cuenta que podías empezar, que tenías una segunda oportunidad en la vida y que tenías la posibilidad de empezar a construir ese puente? Y en realidad fueron varias cosas, porque no es un proceso lineal la vida. Más allá de que yo lo quiera asimilar a la ingeniería, no es un proceso lineal. Pero hubo varias cosas y empezar a hacer trekking fue una de ellas que fue muy importante. Pero sí, también hay personas que aparecen en tu vida y te muestran y te dicen, y a veces al principio no lo podés ver, pero después lo vas viendo a medida que vas evolucionando. Pero en principio el llegar al fin del mundo obviamente fue un nuevo comienzo en el medio de la pandemia y bueno, como lo cuento yo en el libro, pero hacer trekking fue una de las cosas así, y personas que me han acompañado o mostrado también que tenía mucho por vivir. Teniendo en cuenta esas experiencias en el trekking y demás, yo no conozco el libro, no lo leí. Te lo recomiendo. Me gustaría, no sé, espolear un poquito sobre alguna vivencia o experiencia que recuerdes en este momento, que está en el libro, como para atrapar un poquito más. Mira, el primer capítulo justamente habla de mi primer trekking a Laguna Esmeralda. Yo en ese momento pesaba 77 kilos, yo tengo una vértebra lumbar que está rota, se llama espondilolístesis y está desplazada, así que imagínate, con 77 kilos y con la espondilolístesis, y como dije, no soy muy deportista, así que no entrenaba, ni siquiera creo que en ese momento hacía yoga. No, sí, ya había empezado a hacer yoga. Pero yo había empezado a hacer yoga justamente por eso, porque me habían recomendado que era algo. Y empecé y me fui sola con las botas de nieve, porque no tenía zapatos de trekking ni nada, en un día hermoso de verano. Y empecé a caminar y cada paso que daba era... tiene re poquitas pendientes la Laguna Esmeralda, la debes conocer. Para los que no conocen, es una caminata dentro de los trekking más famosos de Ushuaia, pero son 9 kilómetros más o menos. Y esos 9 kilómetros tienen muy poco desnivel, pero el poquito desnivel que tiene se siente, y más para una persona que no tiene estado físico. Por suerte era un día lindo, entonces no necesitaba ropa técnica, impermeable y eso,
por eso también me animé a ir sola, pero era un barrial, así que tenía que tener cuidado, por eso las botas de nieve. Y cuando llegué ahí me di cuenta o sea, no dije, uy, todo lo que me estoy perdiendo, sino, uy, todo lo que puedo seguir haciendo. Y cada paso que daba me decía, no podés, la columna me gritaba, los pulmones no me daban, pero llegué. Y cuando llegué dije, wow, todo lo que puedo hacer. Y obviamente dentro de mis limitaciones, porque sé que teniendo ese problema en la columna, teniendo por una de las cirugías preventivas que tuve que hacer, la menopausia, con todo lo que eso implica, el tema de las articulaciones, los músculos, la pérdida de masa muscular, más allá de que sigo entrenando para poder mantenerme, pero bueno, va a llegar un momento que no esté totalmente 100%, pero bueno, la idea es que hago trekking de bastante alta dificultad y bueno, tengo 1000 anécdotas de trekking. Creo que eso vale para un nuevo libro. Se puede decir que ahora sos deportista, con todos los trekking que hiciste ya... Ahora sí, ahora me considero trekkinera, senderista por lo menos. Vi que estuviste en la Laguna Gemela, puede ser. Estuve, sí. Mira que si empiezo a decir por todos los lugares que fui, me quedo toda la noche. También soy de hacer trekking. El año pasado creo que recién empecé a conocer el trekking, no lo conocía. Fui a una que la primera que fui fue a la Turquesa, y era media compleja porque arranca con todo el pendiente, después se acomoda un poquito más llano, pero al principio arranca todo el pendiente y decía yo dónde me metí. El primer trekking dije no quería saber nada. Una vez que llegaste sentís como esto es nuestro, esto es de Tierra del Fuego, no lo puedo creer, como que nada que envidiar a ningún lado, ¿viste? Como todas esas imágenes, decir, esto es Argentina, esto es Ushuaia, y nada. Por eso digo, es mi casa, es el patio de mi casa y lo tenemos ahí, está bien, hay que hacer un buen esfuerzo, pero sí, la Laguna Turquesa 15, 20 veces fácil la hice. En invierno, en verano. Medianamente es cortita, pero bueno, es cansadora al principio. Sí, son 3 kilómetros, pero sí, es muy cansador. Porque al principio es todo subida, constante. ¿Y te ha tocado ir a hacer un trekking de quedarte varios días o algún día? No, todavía no hice ninguno de esos. No, ninguno de esos. Todavía no surgió la posibilidad, pero aparte como tengo el tema de la columna, tengo un tema de que no sé si eso me va a hacer bien para poder dormir en una posición incómoda para poder seguir la travesía el día siguiente. Entonces, todavía no surgió la posibilidad, capaz que lo hago igual, pero por ahora travesías no hice. Siempre trekking de un solo día. Largos, algunos he hecho de muchas horas, pero hasta ahora travesías no. Yo hace unos años me convertí en una deportista de senderismo y viste que ahora es muy... No, trail no puedo hacer. Trail no puedo hacer por el tema de la columna. Eso no puedo hacer. Así que no voy a poder acompañar el trail, no, sí o sí tengo que caminar. No puedo hacer el ejercicio de impacto. ¿Alguna pregunta? ¿Otra? Me parece que se va a decantar solo. La gente va a adoptar. No, si quieres, puedes ir hablando, dándole un cierre también, si quieres contar una experiencia. Sentirse dentro del lenguaje. Y estoy muy contenta que estén acá, la verdad. Lo que no se nombra no existe. Me emociona y al mismo tiempo me siento orgullosa de mí, de haber llegado a esta situación y haber podido primero escribir un libro, ¿no? Y segundo, bueno, que el Ente Cultural Patagonia me permita presentarlo en la 50ª Feria del Libro. Es como tocar el cielo con las manos, ¿no? Así que estoy muy contenta y bueno, los invito a seguir leyéndolo. Ya la mayoría, como les dije, ya lo tienen,
pero bueno, ahí lo estamos filmando para redes sociales, así los invito también en mis redes a contactarme y bueno, que ustedes también puedan ver cómo yo atravesé mi camino y construí mi propio puente y que ustedes también lo puedan hacer. Gracias. Gracias a todos. No viene al caso, pero la maestra ya sabía lo que pasaba, me levantaban del piso. Fui uno de los primeros que leí el boceto cuando me dijo, mirá, estoy tratando de escribir un libro y lo leí el borrador y la verdad que lo hayas logrado, te felicito. Estudié los efluentes líquidos, fluidos, de las fábricas